Christopher Nolan está arruinando una de las historias más épicas jamás contadas. Porque gente, el próximo 17 de julio se estrena La Odisea, una historia con viajes imposibles, monstruos, guerra, honor y el regreso de un hombre que lleva años luchando por volver a casa. Esta es la historia que en teoría debería emocionarnos por la posibilidad de verla en la pantalla grande. Sin embargo, a 2 meses de su estreno, los trailers y la información sobre las decisiones de casting han dejado a la mayoría de las personas preguntándose ¿en qué rayos estaba pensando el director? Porque estamos hablando de Christopher Nolan, un cineasta enorme, un genio que acaba de ganar un Oscar. Aunque bueno, no sé si eso significa algo todavía. La cosa, gente, es que Nolan es el hombre detrás del Caballero de la Noche, Interestelar, Inception y Oppenheimer. Un director obsesionado con el detalle, pero que el día de hoy está tomando decisiones que simplemente no tienen sentido. A menos de que las veas desde un lente de diversidad e inclusión, como veremos más adelante. Lo extraño es que él mismo dijo haberse preparado como nunca antes para hacerle fiel al material original y poder construir una experiencia cinematográfica gigantesca. Pero lamentablemente parece haber ignorado su propia investigación y recomendaciones de los expertos porque prefirió cumplir con las suficientes casillas ideológicas para mantener contenta a una industria obsesionada con sus propias reglas. Y parece que a Nolan no le importa que de paso está dañando su credibilidad, manchando su legado y la imagen de una historia que ha sobrevivido casi 3000 años. Ahora, con todo esto te preguntarás, ¿cómo es que Christopher Nolan está arruinando una de las historias más importantes de la civilización occidental? Y más importante, ¿por qué lo hizo? Pues para que entiendas esto, primero necesito darte algo de contexto. La Odisea, que se estrena el 17 de julio de este año, está basada en el poema épico de la Odisea, que sigue la historia de Odiseo, el rey de Ítaca, y su viaje lleno de peligros para poder regresar a casa después de la guerra de Troya. Son 20 años de lucha para volver a estar con su esposa y su hijo. La obra fue escrita por Homero, un gran poeta griego que vivió alrededor del siglo VIII a.C., es decir, hace casi 2800 años. Así es que, amigos, estamos hablando de uno de los textos más antiguos que la humanidad ha logrado preservar completos. Este texto, junto con la Ilíada, es considerado una obra fundadora de toda la literatura occidental. Históricamente, este texto ha sido una escuela enorme para grandes escritores que aprendieron a escribir sobre héroes, viajes y hombres luchando para volver a los que aman. Y te cuento esto para que entiendas el peso de la historia que Christopher Nolan tiene en sus manos. Le entregaron uno de los textos más estudiados, queridos y admirados de la historia de la humanidad. No estamos hablando de un cómic ni de una novela reciente. Estamos hablando de una herencia cultural que ha pasado por las manos de filósofos, poetas, traductores y generaciones enteras durante casi 30 siglos. Adaptarla al cine no es un trabajo cualquiera. Es una responsabilidad enorme. Es tomar una parte del corazón de la civilización occidental y decidir qué le vas a contar de él a las nuevas generaciones. Con ese contexto, pues tiene mucho sentido que Nolan haya dicho que se preparó como nunca, ¿no crees? Imagínate, investigó a fondo la obra original, contrató a un grupo de expertos, viajó a Grecia, a Sicilia, a Marruecos, a las mismas costas del Mediterráneo por donde se supone que navegó Odiseo. También mandó a construir réplicas exactas de los barcos griegos en la Edad de Bronce. Le pidió a su compositor que no utilizara una orquesta sinfónica porque las orquestas no existían en la antigua Grecia y quería ser lo más preciso posible. Y obviamente se invirtió muchísimo en la filmación. Matt Damon, que hace el papel de Odiseo, dijo que estaban filmando como ya no se usa, sin pantallas verdes, con utilería hecha a mano, en ubicaciones reales y con luz natural. Dijo que Nolan usó técnicas clásicas para crear una obra de arte de las que ya no se hacen. Entonces te preguntarás, si le puso tanta atención a los detalles, ¿por qué las personas están tan molestas? Pues gente, porque parece que tomó toda esa preparación y la echó a la basura. Porque hay muchas cosas que simplemente no tienen sentido. Por ejemplo, hay unos gigantes que aparecen con armaduras medievales de placas de acero, armaduras que no existieron hasta 2000 años después. Para alguien que no quiso usar una orquesta sinfónica, que se le haya escapado este detalle, pues parece muy extraño, ¿no? Pero gente, esto es lo de menos. Porque cuando nos vamos al cast de la película, ya nada tiene sentido. Para empezar, en todo el cast solo hay una persona que tiene ascendencia griega y resulta que le dieron un papel secundario. Y bueno, esto no sería algo mayor si el resto del cast por lo menos se pareciera a como se veían los griegos en ese tiempo o en las descripciones que vienen en el texto original, pero no. Imagínate, la actriz keniana mexicana Lupita Nyong'o va a interpretar a Helena de Troya y al mismo tiempo también va a interpretar a su hermana Clitemnestra. Para empezar, esto ya es extraño, porque en la historia estas hermanas ni siquiera son gemelas, pero van a ser interpretadas por una misma actriz. ¡Qué raro! Y lo peor de todo es que Helena de Troya es descrita por Homero como la mujer más hermosa del mundo. Una mujer de piel clara, de brazos blancos y suaves y de cabello rubio dorada. Y gente, esto tampoco se trata de si Lupita Nyong'o es bella o no, si es buena actriz o no.
De hecho, se dice que es muy buena actriz. Aquí se trata de cómo Nolan fue completamente en contra del texto original, porque Homero no escribió sobre una mujer africana. En la historia se describe como una mujer rubia. Así es que, de nuevo, para este hombre, utilizar una orquesta sinfónica dañaba la credibilidad de la película, porque en ese entonces no había orquestas sinfónicas. Pero Lupita Nyong'o, como Helena de Troya, no afecta en nada. Gente, parece que estamos repitiendo lo que se vio en La Sirenita o en Blancanieves, pero de manera exponencial. Porque Lupita no fue la única decisión extraña en el cast. Tenemos a Atenea, la diosa de la sabiduría, ahora interpretada por Zendaya, y al rapero Travis Scott también como parte del cast. Según Nolan, porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, lo cual es análogo al rap. No, pues wow. Qué gran justificación para incluir a un rapero famoso en la película en lugar de darle ese lugar a un actor que se lo merezca y que realmente cumpla con las características físicas de los griegos en la Odisea. Gente, yo creo que todos sabemos que lo que realmente estamos viendo es un director que eligió al rapero que iba a generar más conversación en redes sociales para estar en la película. Ahora nada más imagínate si se hiciera una película sobre el Imperio Azteca en México y para personificar a los aztecas utilizaran actores europeos con cabello rubio y ojos de color. Deja tú que la gente se ofenda por esto. Ver algo así te sacaría de la historia porque no sería creíble. Pues eso mismo le están haciendo a la Odisea. Y para acabarla, Ellen Page, la actriz que ahora se identifica como hombre, que se hace llamar Elliot Page, también está en la película. Una mujer que se identifica como un hombre trans en el poema épico de Homero. Gente, por favor. Se cree que posiblemente va a interpretar a un joven llamado El Penor, pero también hay rumores de que puede ser Aquiles, el guerrero más masculino de toda la mitología griega. Imagínate una mujer biológica de 1,55 m interpretando el símbolo mismo de la fuerza guerrera griega. Gente, si lo piensas, tanta preparación, tantos expertos contratados, para al final decirte que una orquesta sinfónica no aplica porque cruza la línea histórica, pero que cambiarle la etnia o el sexo a los personajes sí está bien. Pues amigos, nada de esto tiene sentido hasta que entiendes por qué es que lo hizo. Y hay dos razones principales. La primera tiene que ver con la traducción de la Odisea que utilizó, porque Christopher Nolan ha hecho referencia a una traducción hecha por una mujer llamada Emily Wilson, celebrada como la primera mujer en traducir la Odisea al inglés. El problema es lo que ella misma piensa del poema que tradujo y la ideología que incluyó en la traducción. En entrevistas, Emily ha descrito la visión tradicional de la Odisea como la historia de un héroe masculino occidental implícitamente blanco, que es bueno porque aplasta a los malos, los monstruos y los extranjeros. También dijo que las traducciones que hay son una celebración de los valores familiares, el consumismo, el patriarcado y la guerra, y que eso no le gusta para nada. Por eso hizo su traducción, o más bien su propia versión, para meter su ideología en el texto. Un ejemplo de esto es cuando Emily habla de la historia y menciona a Polífemo, el monstruo de un ojo que quería comer vivo a Odiseo y a toda su tripulación. Pero Emily Wilson lo describe como un ser humano, y además dice en forma de queja que por supuesto el invasor occidental tiene que ser el bueno y el nativo colonial tiene que ser el malo y merecedor de su destino. Es decir, que para ella, el cíclope, el monstruo que se comía a la gente, ahora es un nativo colonial víctima del imperialismo. Imagínate, esa es la traducción base de la película. Date cuenta de cómo Emily no tradujo el poema, más bien lo reinterpretó desde una mirada woke y feminista, en donde los héroes griegos pasan de ser modelos de virtud a ser invasores, y los monstruos pasan de ser monstruos a ser víctimas. Con razón, Anne Hathaway, que interpreta a Penélope en la película, comentó en una entrevista que ella le dijo a Christopher Nolan: Chris, si no me equivoco, describiste a alguien que está llena de furia, y me pareciera que estás implicando que es igual a Odiseo. Y aquí se deja ver la mano ideológica de Emily Wilson, porque en el texto original, Penélope no es una mujer llena de furia, es paciente, es leal, es estratégica, y pasa 20 años esperando a su esposo mientras rechaza con astucia a sus pretendientes. Pero si lo que dice Anne Hathaway es cierto, la película se convirtió entonces en otra cosa para encajar con la lectura feminista de Emily. Y amigos, eso no es adaptación, es reescritura ideológica. Es agarrar una de las obras fundadoras de Occidente y corregirla porque al traductor no le gusta lo que dice. Y es aquí donde llegamos a la segunda razón por la que Nolan parece estar haciendo todo esto. Si juntas la inclusión racial, a Elliot Page y a la traductora feminista, te das cuenta de que no estás viendo decisiones artísticas, más bien estás viendo una lista de cotejo, un checklist. Y eso es porque desde el 2024 la Academia de los Óscares exige que toda película nominada a Mejor Película cumpla con al menos 2 de 4 estándares de inclusión que tienen que ver con incluir personas de grupos subrepresentados. Y obviamente en estos grupos subrepresentados están personas que no sean blancas, mujeres
y el colectivo LGBT. Y por eso está ahí Lupita Nyong'o, Zendaya y Elliot Page. Así es que, amigos, parece que Christopher Nolan, en lugar de enfocarse en la historia, solo está tratando de ganarse un premio, de cumplir con los estándares de inclusión para asegurar su nominación y llevarse el Oscar. Se dejó llevar por la agenda ideológica y arriesgó uno de sus proyectos más grandes solo para quedar bien con los críticos de la industria más woke del mundo. Pero, amigos, la realidad es que sí pudo haber hecho algo mejor, pudo haber hecho algo diferente, como lo que hizo el director danés Nicolas Arcel. En el 2023, en el Festival de Cine de Venecia, hubo un momento que se hizo viral porque Arcel estaba presentando su película The Promised Land, la cual está ambientada en Dinamarca de 1750. La cosa es que un reportero que se le acercó le dijo que el elenco de la película era completamente nórdico y que le faltaba diversidad, y hasta quiso decirle que había reglas implícitas en Hollywood en contra de eso, pero Arcel le dio una respuesta corta. Él le dijo: la película se desarrolla en Dinamarca en 1750, y nada más con eso dijo todo. Le estaba diciendo que debería de ser obvio por qué había falta de diversidad. En 1750 no había diversidad racial en Dinamarca, y él estaba tratando de ser fiel a la historia. Y, gente, esta es la diferencia entre estos dos directores. Arcel tuvo el valor de decir lo obvio y de ser fiel a su proyecto sin importarle si era elegible o no para una nominación. Pero por el otro lado, Christopher Nolan, con todo su talento y todo su poder en Hollywood y con toda su preparación para esta película, no lo hizo así. Prefirió no serle fiel a la historia y doblegarse ante la cultura woke. Al final, esto es lo más triste de todos: ver a un director del calibre de Christopher Nolan, con todo el talento del mundo, doblegarse así. Dejarse llevar por una ideología que no respeta las obras más importantes que la humanidad ha producido. En lugar de buscar crear arte del más alto nivel, prefirió perder credibilidad por cumplir con cuotas. Cambió el legado por una nominación. Y eso, gente, es un mal negocio, porque los premios pasan, pero las películas se quedan. Así es que ojalá más personas como Nicolas Arcel se levanten, más directores que tengan el valor de decir lo obvio, de respetar la historia, los lugares, la gente que existió, que haya más arte honesto sin la necesidad de quedar bien con la ideología del momento o de venderse por un premio.